En la Fiscalía Anticorrupción trabajamos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mediante acciones de investigación del delito, que se traducen en una sociedad donde prevalece el Estado de Derecho, con la garantía de un trato respetuoso a las personas. Nuestra misión es prevenir y perseguir de manera frontal y objetiva la comisión de delitos de corrupción de funcionarios, defendiendo la legalidad y la recta administración de justicia de nuestro país. Conoce nuestras diferentes opciones para denunciar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en Sintonía Anticorrupción, directamente desde las instalaciones de la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, coloquialmente llamada Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Hoy nos acompaña el director general de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, también fiscal, o en la práctica vicefiscal. Es el hombre de confianza, el hombre que dirige estas instalaciones cuando su titular tiene que estar, no vamos a decir que ausente, pero está siempre siendo llamada en reuniones de trabajo, ¿no? Correcto. Maestro, qué gustazo tenerlo aquí, muchas gracias. Realmente. Bienvenido a su casa, bienvenido a su programa, bienvenido a la Fiscalía. Maestro, como usted sabe, siempre comenzamos preguntando ¿quién es Pedro? ¿Quién es Javier? ¿O quién es Pedro Javier? ¿Por qué no empezamos antes de iniciar esta charla amena, cotidiana, sobre qué hace la Fiscalía y sobre su responsabilidad como director general? ¿Quién es Pedro Javier? ¿Por qué nos platica quién es Pedro Javier? ¿Qué hace todos los días? Claro, Pedro Javier, pues una persona quintanarroense. Prácticamente todos mis estudios los realicé desde la primaria hasta posgrado en el estado de Quintana Roo. Egresado de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, estudios de posgrado, centro de estudios de posgrado. Pues he trabajado siempre en el Estado, desde el Poder, desde Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial y ahora Fiscalía General. Soy un padre de familia, pues estoy entre el trabajo y la casa, más el trabajo que la casa, ¿verdad? Pues ya saben cómo es este trabajo de la Fiscalía, pues, y ahí estamos. Platíquenos qué hace, cuál es su responsabilidad. Ya lo presenté como director general de la Fiscalía, pero platíquenos cuál es su responsabilidad en este encargo. ¿Qué hace? Sí, claro, como director general, pues son varias funciones que realizo. Desde coordinar la operatividad de los fiscales del Ministerio Público hasta diseñar lineamientos para una mejora continua en cuanto a la investigación y realizar también trabajo conjunto con la titular, por supuesto, para siempre en pro del beneficio de la ciudadanía. ¿Qué más hacemos con esto? Bueno, además de todas estas funciones administrativas que acabo de comentar, pues también realizo funciones sustantivas. ¿Qué son las funciones sustantivas? Pues también soy agente del Ministerio Público, soy director general, pero también me pongo el papel de agente del Ministerio Público, tengo mis propias investigaciones, tengo mis carpetas y en consecuencia pues también realizo investigaciones, también tengo ese contacto directo con la ciudadanía, atiendo, recibo denuncias y por supuesto pues también le doy seguimiento a estas, a efecto de en su caso pues poder judicializar las mismas ante un juez de control. Eso es parte del quehacer de la Dirección General. Es decir, en sus hombros recae la estrategia, el diseño, pero también la operatividad. Es correcto. Evidentemente, por sus propias funciones tiene que tener colaboradores que le ayudan, que le asisten, si no, no podría hacer una u otra actividad, pero al final eso no es objeto o no es impedimento para que usted también sea un fiscal de calle, de pie, sí, claro, ¿no? Un agente del Ministerio Público como cualquier otro de sus compañeros, quizás en otras circunstancias, pero también le entra usted, digamos, déjeme decirle coloquialmente, a la talacha, también se remangan las mangas y se ensucia la suela para ir a buscar. Así es, investigación. En su momento, pues, hay pláticas con los directivos, con el titular de la Unidad de Investigación y Acusación de Procesos Zona 1, que es Zona Norte, y Zona 2, aquí en Zona Sur, ¿no? Son varios municipios que lo componen, así como se platica con las demás áreas administrativas, como la Subdirección de Litigación, la Dirección de Derechos Humanos, la Unidad de Transparencia, la Unidad de
de investigación de delitos financieros, de análisis patrimonial, contable y patrimonial, perdón. Y además, pues también practico con los propios compañeros fiscales. Al momento de estar yo realizando mis propias investigaciones, pues tengo que realizar un tema como conversatorio para afinar detalles y en su momento, pues también unificar criterios y todo lo que nos sirva, pues podamos mejorar el quehacer diario con nosotros. O sea, también le toca la responsabilidad de coordinar las capacitaciones. Sí. No solamente capacitar usted, sino también capacitar Así es. al resto. Esa es una pregunta para satisfacer mi curiosidad. ¿También usted va a las audiencias? ¿También le toca a usted defender y que el juez le diga está mal hecha esta carpeta, o que usted le diga, oiga, señor juez, tengo que... Sí, es correcto. O sea, le toca también pedir, no la sanción, pero sí que se aplique la ley a la persona que está siendo investigada? ¿También le toca a usted? Sí, por supuesto que es lo mismo que hacen los compañeros fiscales, y yo como director general, al ponerme en la camisa de fiscal, también realizo esas funciones. Comparezco en la audiencia, pues formulo imputación, se vinculación y se sigue todo el demás. ¿Piensa en algo su ser el director ante el juez? No, antes ¿O lo ve el juez así como cualquier otro MP? Yo creo que estando en audiencias el cargo no existe. Estando en audiencias el cargo es ser fiscal del Ministerio Público nada más. Ahí no pesa si eres director, si eres vicefiscal, si eres subdirector, etcétera. Ahí es fiscal del Ministerio Público y como tal pues te va a escuchar el juez. Y hay que convencerlo, ¿no? Hay que prepararse, hay que darle argumentos, tener la solidez de las pruebas, o sea, hacer bien el trabajo de investigación y armar los expedientes para convencer, bueno, no para convencer, para pedirle al juez que aplique la sanción o lo que aplique lo que la ley dice, ¿no? Es correcto, pues sí, es realizar la investigación de forma correcta, a efecto de que cuando ya se alegue ante el juez no le quede ninguna duda de la causa o del delito que se está llevando en contra de X persona. Y antes de que se me pase, porque ya se me está yendo, es largo Quintana Roo. De repente se ve que el estado es corto. Dicen, es un pequeño estado, ¿no? La verdad es que yo ya que tengo oportunidad de acompañarlos a ustedes de norte a sur, pues es un trayecto de 6-7 horas para recorrer el estado, ¿no? O sea, y en rectas, ¿no? Eso hace que aunque estamos ahorita en Chetumal, que es la capital, que es, digamos, la sede central de la Fiscalía, también ustedes deben tener algunas oficinas que les permita atender a todo el quintanarroense, a todo el territorio. ¿Dónde nos encuentra ubicada la Fiscalía o desde dónde pueden pueden presentar las denuncias en todo el estado, pero ¿dónde físicamente se encuentra la Fiscalía? Para presentar las denuncias, pues tenemos varios canales antes de entrar a la sede, ¿no? Tenemos varias formas de que la ciudadanía nos haga de conocimiento a nosotros de los hechos de corrupción. Tenemos los canales de denuncia, que es el de corrupción, es un número telefónico que se encuentra publicado. El de contáctanos, que es la página institucional de la fecro.gov.mx. Tenemos también el de TEO, es un convenio que firmó la titular con TEO, es un chatbox que aparece en la página institucional. Y el Corrupmail, que es una denuncia que se realiza vía correo electrónico, que cualquier persona nos puede enviar un correo electrónico a la página fiscal.anticorrupción.gov.mx, y ahí quien recibe esa información es su servidor es quien checa los correos y me dispongo a canalizarlos a la zona que corresponde, es decir, zona 1 que corresponde a Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cantón Lázaro Cárdenas y Cozumel, y zona 2 que es Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Otompe Blanco. Depende de dónde sea la denuncia, pues lo remito a las sedes correspondientes. ¿Dónde están las sedes? Nuestra fiscalía pues es pequeña, solamente tenemos 3 sedes, que es aquí en Otompe Blanco, cuyas oficinas están aquí en las instalaciones de la Fiscalía General, conocido frente al Seguro Social, es calle Adolfo López Mateo, número 500. En Playa del Carmen tenemos 2 unidades, una que tenemos en la parte alta de la Fiscalía General, en la colonia Villamar 1, y otra unidad que tenemos donde está el campo de fútbol Mario Villanueva Madrid, que está en la calle 38 Norte, con casi esquina calle 10. Y la tercera sede es en la ciudad de Cancún, que se encuentra en la avenida Nader. Las instalaciones en el edificio donde estaba la antigua oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esas son nuestras sedes actuales que tenemos. Pero eso no es impedimento para poder atender, aunque son pequeños, aunque no están en todos los municipios, no les es impedimento para poder dar el servicio, ¿no?
Es correcto. De hecho, como bien dijiste, pues Quintana Roo es una geografía muy, muy extensa. A mí me ha tocado, bueno, ahorita son las 5, 6, 7 de la mañana que estemos acá. Al mediodía ya estamos en otro municipio, en otra ciudad. También me ha tocado estar en la mañana en Chetumal, el mediodía estar en Lázaro Cárdenas. ¿Qué sucede? No tenemos oficina en Lázaro Cárdenas, pero sin embargo en José María Morelos la gente se entera que llega a la Fiscalía Anticorrupción y se acerca a denunciar. ¿Qué hago yo para recibir denuncias? Siempre voy preparado, llevo unos formatos para recepción de denuncias. Cuando ya llego a las sedes de la Fiscalía Anticorrupción, que está en Cancún o en Playa o aquí, que de regreso, pues lo que hago es subir la información a nuestro sistema georreferenciado, como lo conocemos, para que de esta forma se empiece también a ver en el sistema, o si como su nombre dice, a referenciar de dónde se están haciendo las denuncias. Bueno, ya empezamos, digamos, de manera muy específica a hablar de lo que hace la Fiscalía. Usted ya se fue adelantando de los delitos, pero déjeme un poco, para irnos centrando, incluyéndome a mí, ayúdenos a entender qué es la corrupción y por qué es necesario tener una Fiscalía especializada en el combate a la corrupción. Sí, claro, la corrupción pues es un tema muy poco definido y normalmente coloquialmente se entiende como el ejercicio indebido que realiza un servidor público. Así lo entendemos coloquialmente. Pero sin embargo, corrupción pues también no solamente lo realizan los servidores públicos, también se da entre particulares. Y eso es lo que conocemos como fiscales anticorrupción. Nuestro Código Penal nos señala una sección especial para delitos por hechos de corrupción, y nuestro Código también en su exposición de motivos justamente de esos articulados nos señala cuáles son los delitos que tenemos que conocer nosotros como Fiscalía Anticorrupción. No vamos a conocer todos los 150 delitos que hay en el Código Penal, sin embargo, en esa reforma del 2017, 19 de julio de 2017, pues quedó plasmado justamente qué sección únicamente podemos conocer y qué delitos podemos conocer como hechos por corrupción, aunque no está bien definido, no está definido todavía mundialmente, por así decirlo, qué es un hecho de corrupción. Sin embargo, el Estado de Quintana Roo trató de aislar un poco aquellos delitos en los cuales se encuentran servidores públicos inmiscuidos, en los que son desvíos de recursos, ataques contra el patrimonio estatal, etcétera. Sí, usted lo dijo muy bien, o sea, se habla mucho de la corrupción, y hoy particularmente de estos últimos años, pero a veces no se sabe qué es, ¿no? O sea, pero se siente, ¿no? Y además se consiente en muchas ocasiones, y es un daño no a las finanzas públicas, es un daño a la ciudadanía, porque ese dinero se desvía, ¿no? Deja de llegar para los fines que fueron creados, para una construcción de un hospital, de una escuela, la infraestructura de carreteras, la seguridad pública, la educación. Es decir, dinero que ya ha sido etiquetado y que además forma parte de las contribuciones de todos los mexicanos. Alguna persona decidió pues que no van a llegar porque se los llevó a otros lados. A veces el reproche es decir, bueno, agarraste un dinero que era destinado a la carretera y lo hiciste para una presa. Se entiende que el malestar de quienes iban a ser beneficiados no fueron beneficiados con esa presa o con esa carretera, pero entendemos que dices, bueno, como buen administrador, pues decidiste que en eso era lo que en este momento se tenía que hacer, ¿no? Como en la casa, el presupuesto de la casa. Pero cuando te enteras que ni la presa, ni la carretera, y que además José Antonio se lo llevó y ahora ya está estrenando un Lamborghini, pues, o no solo un Lamborghini, sino que está teniendo un nivel de vida que él sí tiene acceso a una buena carretera, o que él sí tiene buen acceso a medicamentos, es cuando dices, híjole, pega, ¿no? Pero esas cosas hoy no están definidas. Llevamos 10 años de hablando de manera cotidiana de lo que es lo que es el tema corrupción. Pero ¿qué obligó a que se creara una fiscalía especializada al combate? ¿Qué es lo que orilló a esto? Yo creo que el origen de todo esto viene de los tratados internacionales, viene a la obligación que tiene México de ceñirse a los tratados que firma. Qué bueno que tocaste ese punto, ¿no? La Fiscalía se creó en 2017. Los tratados del TLC, que México había firmado desde muchos más años atrás. Parte de ese TLC, que ahora cambió completamente con el TECMEC, Tratado de Estados Unidos y Canadá,
cambió de nombre, pero no en cuanto a la obligación. México empieza a cumplir con los tratados, principalmente con la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el cual señala que cada estado debe tener una unidad de investigación de hechos de corrupción. No dice yo Fiscalía Anticorrupción, dice unidad de investigación de hechos de corrupción, y nos señala algunos delitos: cohecho internacional, desvío de recursos, soborno. Y todo esa convención que firmó México, se ve obligado a modificar estructuralmente todo el andamiaje jurídico nacional, partiendo desde la Constitución y en consecuencia en cascada pues las leyes secundarias, ahora sí que leyes secundarias, hablándose de las leyes estatales, que obliga a cada uno de los estados ahora sí a crear unidades de investigación de delitos contra la corrupción, y es así como se crea la Fiscalía Anticorrupción. Pero esto sí viene desde los tratados internacionales y cumplimiento de esa normatividad internacional. Quintana Roo se ha destacado en el combate a la corrupción de ir aplicando cada uno de los preceptos que constitucionalmente o internacionalmente obligan, ¿no? Sí, pero ¿qué ha llevado particularmente a que la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción de Quintana Roo no solo cumpla, sino obtenga mejores resultados en comparación con sus similares? ¿Cuál es el éxito que la Fiscalía tiene? Porque hay fiscalías en la República que están haciendo buenos trabajos, pero se habla mucho a lo largo y ancho de Quintana Roo, que está haciendo esto, que la ley de responsabilidad penal para las empresas, que protocolos para agentes encubiertos, que capacitación para fiscales, que convenios de información, y que foros internacionales, y que presentación en el Senado. Y no lo estoy diciendo con el afán de vanagloriar, lo estoy diciendo lo que están haciendo, que aparece en sus páginas, ¿no? Pueden entrar en información pública. Pero ¿qué es verdaderamente lo que está atrás de eso, de esos logros? ¿Por qué lo hacen ustedes y quizás otras fiscalías no? Sí, bueno, yo creo que lo que nos ha hecho aparecer nacionalmente, yo creo que aquí se merece una felicitación todos nuestros compañeros fiscales, todos los que integran la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Si bien es cierto que también se les da preparación, cada uno de ellos tiene alrededor de 150 horas de cursos anualmente, si no es que queda un poco corto. Y además de esos cursos, se dedican a hacer sus investigaciones de las carpetas para poder judicializar. ¿Qué nos ha dado ese éxito? Nosotros seguimos pues justamente el marco normativo vigente. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales pues nos establece salidas alternas, nos establece mecanismos de determinación anticipada de conflictos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues los aplicamos. Si las dos partes que vienen a denunciar dicen, oiga, no queremos ir al juicio de control, no queremos ir ante el Poder Judicial, queremos solucionarlo aquí, yo devuelvo esto, usted, víctima, ¿estás de acuerdo en recibirlo? No, sí, que me pague lo que estoy pidiendo, hablando de víctima, Estado y también de particulares. Pues nosotros no podemos ir en contrario a esa idea, pues si nosotros solo estamos para investigar el hecho denunciado, y si las dos partes que están en conflicto desean solucionarlo, pues hacemos esas salidas alternas. Inclusive hay un artículo de la ONU del 2014 más o menos, que se empezaba a hablar sobre las salidas alternas, específicamente de las determinaciones anticipadas de los conflictos, de los criterios de oportunidad. Es un artículo, una investigación que hizo el ONAM, que quedó un poco olvidada. Nosotros lo que hacemos, lo comentamos con la doctora, y lo que hacemos es siempre vamos a impulsar, me dice la maestra, vamos a la doctora, vamos a impulsar. Entonces, si nuestro código lo permite y se permite la recuperación y las partes así lo desean, pues vamos a hacerlo. Aquellos que no lo desean, pues nos vamos a juicio. Exactamente. Afortunadamente el sistema de justicia mexicano pues privilegia las salidas alternas. Nuestro sistema no está para llevar o llenar las cárceles, está para depurar las cárceles y lograr todo en salidas alternas y no llegar a juicio. Ese es uno de los privilegios, o privilegia que se haga, que se realice eso, inclusive hasta en una audiencia de control. El juez de control lo señala. A ver, el parte ya platicaron entre sí, no les interesa alguna salida alterna. No, que sí, váyanse a la justicia alternativa para que solucionen el conflicto. Y el mismo juez lo tiene que decir
privilegiando esa parte. Eso nos ha dado a nosotros como Fiscalía Anticorrupción ese éxito. Y no solo esa parte, sino que también nuestro Código Penal es uno de los más adelantados a nivel nacional en cuanto a la legislación de responsabilidad de personas jurídicas. Pues todos sabemos que los principales proveedores del Estado, hablando de los gobiernos, pues son las empresas, particulares, sociedades, y muchos de estos, pues en gobiernos anteriores, pues no tenían faltaban requisitos a pesar de que señala el código, les faltaban requisitos para poder cumplir con su obligación de ser proveedores. Algunos de estos pues incumplieron algunos requisitos, y lo que hacemos nosotros al investigar, vemos esas omisiones. En consecuencia, pues se les hace de conocimiento de las salidas alternas, y son las que deciden, no, sí, mejor salimos por la salida alterna, devolvemos todo lo que se nos pagó, ahí está. Y aquí... Yo le preguntaba del éxito, evidentemente él menciona, y digo, quiero ser enfático porque justamente el abrir estos espacios de comunicación con la ciudadanía no es solo decirles lo que estamos haciendo, sino también informar de los logros que se están haciendo y también escuchar los reclamos de la ciudadanía, pero no pueden reclamarlo si no conocen lo que hacemos, y nosotros no podemos mejorar si no nos dice la ciudadanía en qué estamos fallando. Es una comunicación, por eso es importante de allá para acá y de allá para acá. Por eso es muy importante que se acerquen, como lo estamos haciendo nosotros a través de estos foros, ¿no? Porque aquí estamos, no tenemos nada que ocultar, sí mucho que mejorar, pero necesitamos que nos lo señalen. Pero es muy importante que conozcan lo que hacemos, porque a veces como ciudadanos empezamos a decir, es que no está judicializando, no está metiendo a la cárcel, yo lo quiero ver en la cárcel, ¿no? Y usted decía algo muy importante, fiscal, el tema de la recuperación de los activos, ¿no? Decía, recientemente en un foro, y usted decía, a mí no me importa meterlo a la cárcel, o sea, no es mi chamba meter a la cárcel, mi chamba es recuperar lo que está dañando, que es lo que se desvió. Pero si en el Inter tengo que meterlo a la cárcel, pues no soy yo quien lo está metiendo, solamente estoy aplicando las sanciones a una conducta, ¿no? Mi labor es llegar a ese acuerdo reparatorio, a esa justicia alternativa, porque usted lo decía también, tampoco me interesa gastar los recursos de la ciudadanía en un juicio que se va a postergar y que a la larga a veces no me garantiza que recupere yo el dinero, porque cuando lo sentencie, pues a lo mejor hasta convalida el dinero que se llevó, los bienes que se llevó, ¿no? Entonces, pero se enfrentan también a ese tipo de reclamos de la sociedad que les decimos, pues no estás judicializando, y lo que estás judicializando no está terminando en prisión, ¿no? ¿Por qué tenemos esa percepción en el caso de la corrupción de que no es válido que recuperen, sino meter a la cárcel, cuando el combate a la corrupción es justamente eso, desinhibir las conductas que propician el desvío de dinero o de enriquecimiento de las arcas nacionales? En su experiencia, ¿por qué queremos más sangre en el ruedo y menos combate frontal a los valores, ayudados con los valores, con los principios? Sí, yo creo que empecemos. El combate a la corrupción no es, como bien dice, no es meter a la cárcel, no es sangrar a los imputados, a los procesados, sino también combate a la corrupción, también es prevenir que el hecho no se suscite. Si hablamos de personas, pues de personas jurídicas, pues ir a darles los cursos correspondientes respecto a las responsabilidades que tienen, sobre lo que les falta, manuales de integridad, manuales de organización, etcétera, códigos de ética, códigos de conducta, códigos de sanciones empresarial. Eso es combatir la corrupción, parte de combatir la corrupción, pero sin embargo yo creo que la sociedad está acostumbrada a ver sangre en la arena, porque venimos de un sistema que conocemos nosotros, venimos de un sistema tradicional, un sistema mixto, es un sistema casi inquisitivo, donde el fiscal era quien tenía la razón, y lo que el fiscal investigaba en su carpeta solo iba ante el juez convalidaba lo que decía el fiscal, y ahora sí cárcel para el fulano. Sin embargo, al cambiar ese paradigma en nuestro sistema de justicia, el fiscal ya no es esa parte con ese poder que tenía para integrar la carpeta y ir ante el juez y decirle, aquí está mi carpeta, esta es la verdad que tengo aquí.
No, ya no podemos hacer eso. Ahora tenemos que convencer al juez de que efectivamente lo que está en nuestra carpeta es lo que le estamos investigando, lo que le investigamos a la persona que estamos formulando investigación. Y si convencemos al juez, pues el juez lo va a vincular a proceso. Pues no lo logramos convencer, claro, porque también si la defensa tiene buenos argumentos, pues no necesariamente con que tengamos una carpeta de 5,000 hojas, tenemos asegurada una vinculación. Ya no estamos en el sistema que la gente está acostumbrada a escuchar, que una vez que llegaban del juzgado era se le conoce como auto de formal prisión segura. Decía yo el dicho, no, un auto no se le niega a nadie, es como un vaso de agua. Ahora, si conseguir una vinculación es muy difícil, para que tener los argumentos sólidos y suficientes para convencer al juez. Ya no tenemos como estamos en juicio en una audiencia de control, ya no somos autoridad, somos una parte más en la audiencia. Yo tengo una percepción de que la impunidad en todos los delitos, pero particularmente en la corrupción o por actos de corrupción o delitos de corrupción, la impunidad motiva a que yo también empiece a tener esos actos, ¿no? Un poquito platíquenos de su experiencia. ¿Por qué es importante, usted que es el director, que ve, ahora sí que uno cuando está abajo ve nada más un árbol, pero usted ve el bosque completo? ¿Por qué hay impunidad o por qué percibimos que hay impunidad en los actos de corrupción? Hay un informe del INEGI, del ENSIC, que es una dependencia del INEGI, 2022, octubre de 2022, justamente se analizó ese tema de la impunidad y surgió que hay impunidad no porque no se investigue, sino porque no hay denuncias de la gente. Cuando empezamos nosotros a realizar programas de cursos de capacitación, empezamos a ver un aumento antes de que iniciáramos había un aumento considerable de denuncias de ciertos servidores, de cierta área de los servidores públicos. Empezamos a dar en todo el estado esos cursos de prevención del delito en materia de corrupción y se bajó considerablemente las denuncias, no porque la gente no denunciara, sino porque el servidor público ya sabía la responsabilidad que tenía de estar expuesto, de ser expuesto al momento de cometer ese hecho. Si se sigue diciendo que hay impunidad, sin embargo, yo revisé la encuesta, sí existe impunidad, pero en cuanto son diferentes hechos que hacen en el cuestionario. No solo preguntan en materia de hechos de corrupción, sino preguntan inclusive hasta de faltas administrativas. Ya con una falta administrativa que no se realizó correctamente, una encuesta ahí que se le dice a una persona, oye, te atendieron en tal lado, pues no me atendieron, en esa calificación ya sale que hay impunidad, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no se le sancionó al servidor público administrativamente. Y toda esa impunidad se va acumulando, que no necesariamente sea nuestra área, y cuando ven ya la escala masiva, no es que en Quintana Roo hay impunidad, cuando realmente si analizamos cada uno de los indicadores, podemos ver que sí hay un aumento, hay una disminución de esa impunidad en cuanto a la procuración de justicia. Si lo analizamos indicador por indicador y lo comparamos con años anteriores, podemos ver esa mejoría en cuanto a procuración de justicia, que es nuestra área, no solo en nuestra área de Fiscalía Anticorrupción, sino también de la Fiscalía General, de la cual dependemos administrativamente, y podemos ver esa mejoría que hay. Pero si vemos todo el conjunto, vemos el montón es bastante, entonces ahí impunidad no se está haciendo nada. Entonces hay que analizar punto por punto. Sí, es obvio, no podemos tapar el sol con un dedo, que hay casos emblemáticos, claro, que hacen que digan, bueno, hablemos de Pemex, que dicen, oye, no lo ha sancionado, o algún exgobernador bueno, citamos el de Veracruz, que se encuentra purgando una condena o en prisión, y que al final no se le ha tocado, o sea, está el caso extremo de que está en la cárcel, pero no le has podido recuperar los bienes que aparentemente o que ya se llevó, ¿no? Ese tipo de sensaciones generan la impunidad, ¿no? O la percepción de impunidad. Pero yo me atrevería, maestro, y usted me puede corregir, que también parte de la impunidad es la sociedad, ¿no? Que no empujamos, no le damos seguimiento, ¿no? Y cuando digo esto, no nos involucramos desde la denuncia. Entendemos que puede ser riesgoso denunciar, puedes poner en riesgo tu vida,
pero la mejor manera de atacar esto es exhibiéndolo. Es decir, por ejemplo, si yo siempre lo he escuchado decir, bueno, una calle limpia pues no es aquella donde pasa la persona a recoger la basura, sino es aquel que no ensucia. Así es. Y que cuando pasa el servidor público que recoge la basura, pues la recoge ya ordenada. O sea, no va a ordenar la basura que se tira, ¿no? Ese es el involucramiento. En el caso de la corrupción también o el combate a la corrupción también se requiere que la ciudadanía pues esté también presionando a las autoridades de que no se está haciendo lo correcto, porque tampoco es malo que vengan y nos señalen, oiga, pues no están armando bien las carpetas de investigación, no están atacando la denuncia, pero también hay que entender que nos movemos en un marco límite que son las leyes. Y cuando digo que la sociedad no se involucra, pues a veces esas leyes no son las adecuadas para la actualidad. Y la sociedad tiene que obligar a sus representantes, legisladores locales, federales, a que se modifiquen los marcos normativos. En ese sentido, ¿qué tan fácil es para la Fiscalía trabajar con este marco normativo o necesitan modificaciones a su ley para poder hacer más eficiente su trabajo? Y que eso ayude, en la medida de lo posible, a disminuir la percepción de impunidad. Sí, yo creo que las investigaciones de hechos de corrupción son un poco complejas porque no tenemos, como en otros delitos, un cuerpo del delito, por así decir. Pues si es un homicidio, no tenemos nosotros un cuerpo que pueda, que ese cuerpo 6 es un homicidio, o un feminicidio, o un robo que encontramos el aparato ahí tirado en la casa del fulano que se lo llevó. A investigar hechos de corrupción es aquí donde donde la sociedad igual creo que estábamos muy mentalizados en el sistema tradicional. Vuelvo al sistema tradicional. ¿Qué hacía el Ministerio Público en el sistema tradicional? El Ministerio Público tenía la obligatoriedad, claro, la sigue teniendo, pero no de esa forma, la obligatoriedad completa de investigar y buscar al responsable hasta llevarlo ante el juzgado. En el sistema actual, investigar un hecho de corrupción no solo sí es labor del fiscal investigar, pero también recordemos que hay figuras jurídicas que se crearon, como el asesor victimal. Ya no solo es tarea también del fiscal, sino que también del asesor buscar datos de prueba y traerlos a la carpeta de investigación. Tanto lo es como para el defensor buscar esos datos de investigación y traerlos a la carpeta para demostrar la inocencia. También la víctima lo tiene que hacer. Si sabemos que cada fiscal en promedio tiene cerca de 200 carpetas de investigación y viene una persona a decir, oye, pues es que mi carpeta hace un mes denuncié y no veo movimiento, imagínese ver de 200. Si las partes que integran la carpeta pues también no participan, no auxilian al fiscal, pues son cargas que se van haciendo lentas. Se puede ver que hay una dilación, pero sin embargo no olvidemos que los hechos de corrupción, al no haber datos materiales, sino tenemos que buscar documentales por todos lados, pues esto también retrasa un poco la investigación porque se pide a las dependencias, algunas dependencias lo mandan a tiempo, otras lo mandan a destiempo, tenemos que andar requiriendo. Yo creo que en cuanto a la normatividad, pues posiblemente exista o haga falta cambiar la normativa pero interna de las dependencias que nos remiten información a efecto de que estas no sean coadyuvantes en la dilación de la investigación, sino que al contrario, si un ciudadano viene a denunciar a las dependencias, que las dependencias coadyuven con nosotros como fiscales y a lo mejor también los asesores victimales también ayuden en la investigación. Sabemos que es como en todo lado, no, defensores públicos no hay muchos, asesores jurídicos pues habrá un asesor jurídico por cada 10,000 habitantes, así que sí, el tema de la justicia en México no solamente es difícil, es complicado, es letargo, pero también yo considero que también la ciudadanía también somos apáticos, ¿no? Hasta que nos toca un hecho delictivo es cuando participamos y aún cuando participamos le dejamos la carga a la fiscalía o a la policía y pues hay que entender también, aunque uno no quiera, que pues desafortunadamente no somos
los únicos, ¿no? Vienen atrás demasiadas personas y pues tenemos que ayudar, ¿no? Es como en la fiesta, si queremos que esto siga avanzando y la mamá nos dé permiso de seguir bailando en la casa, pues tenemos todos que ir limpiar y traer los hielos, porque de lo contrario, si esperamos a que alguien lo haga, pues no vamos a seguir divirtiéndonos. Algo así debe ser en el caso de la procuración. Ya nos vamos acercando, fiscal, a la recta final, pero yo quisiera que en estos minutos nos hable de los éxitos de la Fiscalía, desde que entiendo que usted está desde la creación de la Fiscalía, la creación. Esta administración tiene su sello, junto con el de la doctora Villanueva, pero platíquenos un poco de qué han hecho de diferente, porque aun cuando la ciudadanía diga, ay, nada más están hablando de ustedes, es importante saber qué hemos hecho diferente al resto, y un poquito aprovechemos de por qué decidieron ustedes crear o participar o coparticipar, usted como director general, apoyar al Foro Tulum que se llevó recientemente aquí en Quintana Roo, donde vinieron todos los actores involucrados en la lucha contra la corrupción del país. Platíquenos, por favor. Sí, yo creo que esa es la parte que nos hace diferentes como Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, que no solamente estamos en la investigación, sí dedicamos mucho tiempo en la investigación de carpetas de denuncias por hechos de corrupción, pero también cuando surgen temas novedosos como el del foro que acaba de pasar, que nos llama la atención, hacemos una pequeña pausa en la investigación, sin descuidarla, por supuesto, y acudimos en aquellos temas que son realmente es lo que se encuentra hoy en boga, es decir, la responsabilidad de las empresas, todo lo que sea anticorrupción, sea cometido inclusive por servidores públicos o por personas particulares, pues todo eso nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué? Para poder permear a nivel estatal esa recopilación de conocimiento que encontramos. Inclusive pues participamos, hay invitación a su servidor de unos empresarios en la zona norte, de darles unos cursos respecto al tema que tuve la oportunidad fui invitado del foro, de la responsabilidad penal de las empresas. Ellos me han preguntado qué podemos hacer, cuándo vienes a dar unas pláticas, quién nos va a ayudar. Yo les digo, con todo gusto yo voy y les explico, pero ya para que ustedes se den una idea y ustedes puedan contratar a las personas que les hagan su sistema de integridad. Yo creo que ese es uno de los éxitos que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado permear esa cultura de la prevención, no solo en las instituciones públicas del gobierno, sino también fuera del Estado. Hemos sido invitados en otros estados a permear esa cultura de prevención que tenemos nosotros aquí en Quintana Roo. Se nos ha llamado a mesas de buenas prácticas. ¿Qué hacemos nosotros para lograr la recuperación? Y con todo gusto se les explicamos lo que nosotros hacemos, les damos algunas estrategias a seguir. Yo creo que también eso pues nos ha ayudado a tener ese renombre que hoy tiene la Fiscalía Anticorrupción, y pues igual pues conducido por la maestra Rosaura, doctora Rosaura, que es una persona pues que no está fija en un lugar, está siempre picando piedra, como ella dice, por todos lados, con tal de pues dar a conocer lo que realmente hacemos nosotros, lo que hacemos en pro de la ciudadanía quintanarroense y lo que nos falta por hacer, porque también nos dice ella en reuniones, nos falta por hacer esto, hay que meterle mano entre todos, y trabajamos, ahora sí que somos 60, 70 personas en la Fiscalía Anticorrupción, y si es necesario trabajar muchas veces 24 horas, pues tenemos que hacerlo para poder solventar y seguir con ese éxito que tenemos. Yo voy a meter mi cucharón, maestro, porque además de todo, la preparación, la capacitación, porque aquí hay policías que son doctores, o doctores en derecho que son policías, como lo quieran ver, aparte de la capacitación, hay la convicción de ustedes, porque sí puede, el liderazgo de la doctora es indiscutible, el de usted mismo, pero si la gente no quisiera hacerlo, si los colaboradores no sintieran ese compromiso, si no creyeran en los valores de la ética, en la responsabilidad, en la integridad, o que haciendo su trabajo se beneficia a la sociedad quintanarroense porque se recupera ese dinero que se estaba desviando y que va a quedar en las manos de los quintanarroenses, que así esperamos, no se podría lograr, porque si no hay voluntad, aunque tengas el mejor
sistema, el mejor procedimiento, si no hay valores no se logra, ¿no? Yo creo que eso es algo que también ustedes deben de decírselo, y no sería vituperio que lo dijeran, porque el combate a la corrupción es eso, aplicar los principios, los valores, la ética, ¿no? O sea, decía hace un rato usted, sí, en un homicidio pues yo ya sé que hubo lamentablemente un cuerpo, un actor, un instrumento, pero aquí no hay manera de demostrar que alguien faltó a un principio, y que ese principio lo que hizo fue dejar sin escuela a un niño, ¿no? Y es ahí donde ustedes pues tienen que empezar, o empiezan a hacer investigaciones sobre análisis financiero, sobre inteligencia, donde diciendo, oye, pues sí te robaste dinero, o sea, no lo puedo demostrar todavía con esas palabras, o jurídicamente no puedo decir te lo robaste, pero no está. En algún lado tiene que estar y tú lo desviaste. Yo creo que ese tema es fundamental, maestro, que sí lo reconozcan ustedes, que no podrían avanzar y no podrían ser lo que son si no tuvieran este compromiso ustedes en lo individual, ¿no? El liderazgo de la doctora y de usted son fundamentales, pero han sabido aplicar no solo la prevención, sino crear esa sinergia. Hay enojos, hay malestares, como en todas las familias, como en todos los grupos sociales, pero hay la convicción de que ser fiscal y de estar en la Fiscalía Anticorrupción vale la pena, ¿no? Yo creo que eso es... Sí, definitivamente, yo creo que estar de este lado se le agarra amor a la camiseta. Ya por amor a la camiseta ya te enseña o nos enseña pues a hacer bien las cosas. Si no le tuviéramos el amor a la camiseta, a la institución, lo que muchos llaman, somos institucionales, sí somos institucionales. ¿Por qué? Porque hacemos todo porque no quedamos mal nosotros, quien queda mal es la institución, y no queremos que quede mal la institución. Si nosotros estamos bien, pues la institución está bien. Entonces pues tenemos todavía ese doble arraigo, tanto institucional como amor, y como el cariño que se le tiene a la doctora, con el liderazgo que nos imparte, ¿no? Y eso nos hace trabajar en armonía. Como tú bien dices, hay enojos, siempre va a haber, pero al final de cuentas logramos estabilizar esos enojos, y finalmente pues como en toda buena familia, un día estamos en risas, otro día estamos trabajando arduamente, otro día estamos relajados. Y también hay que ver esa parte, también se busca esa parte de que no todo es trabajo. Cuando a los fiscales les toca descansar, pero lo que menos hacemos es estar molestando a los que disfruten sus días que tienen, y de esta manera pues cuando regresen, pues regresan con la pila al 1000. Déjeme yo, para finalizar, antes de su mensaje final y de invitarnos a seguir colaborando con la Fiscalía, yo quisiera preguntarle a Pedro Javier, si usted tuviera ya sus 2 hijas y ya terminara su encargo, cuando así lo decidan las circunstancias, y sus hijas le dijeran, ¿te sientes satisfecho, papá? ¿De qué te sientes satisfecho de tu paso en la Fiscalía? ¿Qué les diría? No, si yo les respondería, pues estoy más que satisfecho. ¿De qué te sientes satisfecho? Pues puedo decir, o les puedo decir, que si yo ya no estoy dentro de la Fiscalía, cuando surja alguna situación, mira, eso yo lo hice, mira, eso yo ayudé en la creación de esto, yo inicié este cimiento. Tengo esa sensación de poder decirle que les voy a demostrar que parte de lo que vean en el futuro puede estar metido una idea mía ahí. Con esa satisfacción me diría. Oh, qué felicidades, y qué padre va a ser escucharlo, que sus hijos. Pero además, ¿por qué le hago la pregunta? Porque así se construyen las sociedades, pensando en el mañana y comprometiendo a las nuevas generaciones, en este caso a sus hijas, a los amigos, decir, oye, si me tocó a mí hacer esto, pues a ti te va a tocar darle eso. A lo mejor no vas a estar en la Fiscalía Anticorrupción, pero donde estés vas a llevar el sello de la integridad, de la honestidad, de hacer bien las cosas, de amar a tu país, de amar tus cosas, ¿no? Ese va a ser un buen legado. Maestro, pues ya estamos aquí, el tiempo apremia, se ha ido muy rápido platicando. Por favor, denos un mensaje, invítenos a la ciudadanía. Estos programas se hicieron justamente para la ciudadanía. Sintonía Anticorrupción es un programa ciudadano donde los especialistas le hablan a la ciudadanía, pero también necesitamos que la ciudadanía se acerque a nosotros, porque lo que queremos es demostrarle que cuando confíen en nosotros, tienen la plena seguridad de que vamos a responderles. ¿Con qué mensaje nos despedimos, maestro? Claro, solamente me toca invitarlos que las puertas de la Fiscalía Anticorrupción y la de la oficina de su servidor están siempre abiertas para cualquier hecho que quieran denunciar.
cualquier asesoría respecto a alguna acción, algún servidor público que hayan tenido ustedes conocimiento, pueden acercarse. No tengan ese temor de que son fiscales, son policías, nos van a hacer algo, nos van a acusar. No, tienen toda la confianza, toda nuestra personal tiene la instrucción de atender en cualquier momento a la ciudadanía. Tenemos los canales de denuncia las 24 horas, números telefónicos las 24 horas, pueden ustedes llamar y tengan esa confianza de que serán atendidos por personal especializado de la Fiscalía, o en su caso, si me toca a mí responder el teléfono, pues tengan la seguridad que yo soy el que le respondería esa llamada. Maestro Pedro Javier López Castro, director general de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, muchas gracias por la oportunidad y la confianza, ¿no? Y a nombre de la titular de la Fiscalía Especializada, la doctora Rosaura Villanueva Azápolo, y de nuestro jefe de producción de radio, televisión y todo esto que ustedes ven aquí, Pedro Chimay, esto es Sintonía Anticorrupción. Soy José Antonio Luarte. Hasta la próxima.